Hemos conversado mucho con Raúl Sor sobre la situación de Rusia con Ucrania, desde distintas variables. Hoy día vamos a tocar otra variable que ha empezado a colocarse en los primeros lugares de preocupación mundial y que tiene que ver con los alimentos. Tiene que ver con no solamente los alimentos que son generados por los poderes en conflicto, que son muchos, sino además por el uso que eventualmente puede hacerse de los alimentos en una confrontación bélica. De pronto pueden perfectamente convertirse en un arma y retenerlos o tenerlos o sitiarlos o no venderlos o impedir que se lleguen a la población. De eso vamos a conversar con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, hoy día justamente la situación se está volviendo tan crítica que Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Extranjeras de Vladimir Putin, del gobierno ruso, estuvo en Ankara para discutir con los turcos, que han ido tomando una suerte de rol protagónico, de intermediario con Rusia. De alguna manera los turcos han sabido mantener excelentes relaciones con Occidente, son parte de la OTAN, y han mantenido la confianza y una disposición al diálogo con los rusos. Y por lo mismo fue a Ankara a discutir qué podían hacer para sacar parte de estos cereales, de los cuales el más importante es el trigo, y poderlo enviar al Medio Oriente y África, donde son tremendamente requeridos, porque las proyecciones que se hacen ahora son catastróficas. Viene el fantasma del hambre, y la amenaza del hambre es descomunal. Se habla de hasta 1.000 millones de personas que podían llegar a pasar hambre, y en todas las regiones del mundo, incluido, por cierto, Latinoamérica, donde se habla de que unos 80 millones de personas podrían pasar a sufrir hambre. Claro, cuando hablamos de hambre hay distintas categorías, hay aquellos que no pueden consumir las calorías que necesitan para realizar una vida normal, hasta los que, digamos, pasan hambre, se van a dormir sin haber cenado, sin haber comido, no tienen desayuno, tienen una comida al día, pero de alguna manera u otra consiguen las calorías necesarias para funcionar, pero en las proyecciones hay distintas tablas. Puede llegar a haber una hambruna que resulte fatal en algunos países que ya tienen una debilidad en este sentido. Y esto tiene además una consecuencia política muy importante, Fernando, porque hay lo que se llama el juego de la culpa. ¿Quién tiene la culpa de esta situación? Y, por cierto, Ucrania acusa a Rusia y dice que Rusia se ha quedado con su cosecha, que de hecho los ucranianos no tienen ya no les quedan silos donde almacenar más grano. Y Rusia dice, bueno, nosotros no podemos sacar, no tenemos problema en que salga el trigo y otros granos, pero no podemos hacerlo porque los puertos fueron minados por los ucranianos. Entonces, si ellos no sacan estas minas navales, que podrían hundir un buque, bueno, nuestras tripulaciones, nosotros no estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Por lo tanto, tendrían que generar corredores para que los buques, corredores navales, puedan circular y, digamos, dirigirse, salir del Mar Negro y llegar a Turquía y seguir navegando, digamos, hacia el Mediterráneo y por ahí al Medio Oriente. Pero esta situación realmente está tomando un cariz crítico, y ahí justamente vemos a los dos ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Rusia en estas negociaciones en las que la desconfianza es total. Oye, como todo el mundo sabe, el hambre, llamémoslo así, o por lo menos la necesidad de consumir alimento es algo diario en la especie humana. No es algo que uno pueda decir, voy a comer harto hoy día y bueno, vuelvo a comer el próximo mes. No funciona así. Por lo tanto, cuando este tipo de cosas empiezan a pasar, los periodos entre los cuales puede darse un cataclismo alimentario no son muy largos.
son relativamente cercanos. Ha pasado otras veces, donde tú de pronto adviertes que se va a cortar un paso de alimentos a un país, y el país no tiene mucho tiempo antes de que empiece a sufrir los estragos de la falta de alimentos. ¿Qué tanto se ha calculado que eventualmente va a tomar, si es que no pasa nada, hasta que empecemos a llegar a situaciones bastante graves, Raúl, en términos alimentarios en varias partes del mundo? Bueno, ya hay países en el Medio Oriente que están pasando hambre. Uno de ellos es, a causa del conflicto que ha tenido Yemen, es uno, Somalia es otro, de manera que ya hay algunos países que están en una situación extremadamente vulnerable. Y esto no hace más que agregar al problema, se suma. Y se habla de este tridente, que son situaciones económicas que están viviendo algunos países, situación de conflicto y de cambio climático. Estos tres factores se están combinando y, claro, el que está pasando a gravitar con más fuerza es la guerra entre Rusia y Ucrania, porque entre estos dos países exportan un porcentaje superior al 30% del trigo. De manera que esto, si no se destraba, va a ser muy complicado. Ahora, como hay tal desconfianza, por ejemplo, los ucranianos dicen, cuando les dicen que tienen que desminar y sacar las minas que los ucranianos pusieron en sus puertos, temiendo que la flota rusa en el Mar Negro tenían varias barcazas de desembarco. Entonces, los ucranianos, para prevenir un desembarco, ellos pensaban que probablemente podría haber un desembarco en el gran puerto de Odessa, y por eso minaron para impedir el acercamiento de estos buques. Y ahora los rusos dicen, bueno, pero si no sacan estas minas, nosotros no nos vamos a arriesgar. Y los ucranianos no le creen a los rusos que van a generar este corredor y que van a poder sacar las cosas, los granos tranquilamente. Y a su vez los rusos dicen, nosotros no vamos a arriesgar nuestros buques. Es decir, pueden ser excusas, pueden ser razones válidas. En esta situación de conflicto tú nunca sabes quién está empujando o qué motivaciones existen. Por ejemplo, los rusos dicen, muy bien, nosotros dejamos que salgan los granos, pero a nosotros también nos tienen que levantar algunas sanciones. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que dar absoluta libertad de navegación cuando a nosotros nos niegan esa libertad? A nosotros nos están negando el ingreso a puertos en Europa. Bueno, y los europeos dicen, sí, pero no le estamos negando el ingreso le estamos negando ingreso de petróleo. No queremos que ustedes exporten petróleo a nuestros países, pero granos sí. Bueno, y dime y direte, se culpan unos a otros, y como tú lo señalabas en la pregunta, los tiempos, el reloj corre y los tiempos urgen, y los estómagos humanos no tienen una paciencia ilimitada. Sí, y hay otro factor que te quería preguntar, Raúl. A ver, estamos hablando de una serie de cosas que tienen precio. El alimento tiene precio. Y en general, cuando a algún sector que ha sido muy potente en materia de ese alimento le va mal o lo pasa mal, como está ocurriendo ahora, esto no es una suma cero. Esto probablemente hay algún otro país que le conviene porque es el competidor grande. Pero sin embargo, en términos alimenticios, ¿se da o no se da esta razón? ¿Han subido el precio de los alimentos, por ejemplo, en otros lados? ¿Otros exportadores han aprovechado esta situación que se está haciendo para vender su propio cereal a mayor precio? Claro, por supuesto. O sea, estos son mercados internacionales de los granos, y se transan muchos de ellos en Estados Unidos, y bueno, hay un precio internacional y a ese precio se vende. Y se calcula que hasta este momento la inflación
ha sido del orden del 37%, me refiero a la inflación alimentaria, ha sido del orden del 37%. Como lo sabe cualquier chileno que va al supermercado o a la feria, se habrá dado cuenta cuánto han subido las cosas, y así ha sido en toda América Latina y en todo el mundo. Y un 37% para poblaciones muy, digamos, de muy pocos recursos, eso es la diferencia entre comer y no comer. En Egipto el porcentaje más pobre de la población egipcia destina 80% de su ingreso a la comida, es decir, trabajan para comer. Y no hay transporte, es decir, viven en ciertas localidades cerca de sus aldeas, y lo único, digamos, lo que consumen es comida y mínima, o sea, lo mínimo de otros productos. De manera que si tú ahí tienes una inflación del 37%, bueno, simplemente la gente deja de comer. En el caso específico de Egipto, por ejemplo, el gobierno egipcio destina cerca de $3.000 millones, y es un gobierno pobre. Egipto es un país muy pobre, destina $3.000 millones a subsidiar el trigo, nada más que a subsidiar el trigo. Y ahora, digamos, han dejado de hacer compras porque, digamos, las partidas para la compra de trigo han sido muy superiores a lo que ellos tenían presupuestado, y aunque tienen algunas reservas, o eso dice el gobierno, han podido mantener los precios, pero es a un costo enorme para el fisco egipcio. Y ellos saben, porque lo experimentaron, es decir, la primavera árabe empezó específicamente en el 2011 porque subió el precio del trigo, también de otros productos, pero principalmente el trigo. Y esto desde Túnez a Libia, a Siria. La guerra civil siria empezó así, y tumbaron al gobierno en Egipto, producto de la subida del trigo. Entonces hay en los círculos gobernantes, dominantes, en muchos países del Medio Oriente, hay pánico frente a lo que las posibilidades de crisis o de conflictos que pueden surgir de todo esto. Además del hambre y el sufrimiento que representa para la gente, también es una amenaza de profunda inestabilidad política. Bueno, vamos a tener que seguir una vez más preocupados de esta situación que se agrega a las propias de la situación bélica y de los bombardeos, y además todo lo que eventualmente está pasando en los foros donde se trata de buscar algún tipo de solución a esta situación que geopolíticamente tiene que ver con llegar o no llegar a la OTAN, pero que prácticamente tiene que ver, como lo acabamos de reconocer en tu análisis, Raúl, a cosas tan básicas como comer o no comer. Exacto, y sí, te voy a decir que en general, guerra es sinónimo de hambre. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Chao, igual. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.